Buenos días a todos, hoy estamos en el día 6 de las 40 madrugadas con Jesús. ¿Qué significa meditar en la palabra? Parte 2. Lee Juan 6, 47 al 51. En la jornada de hoy vamos a aprender el significado de la palabra meditación y cómo meditar en la palabra de Dios. La meditación es una de las más importantes herramientas para conocer a Dios y debe estar aliada a otros métodos que facilitan el crecimiento espiritual del creyente, tales como oír, leer, estudiar, memorizar, escribir, cantar y hablar de la palabra de Dios. Pasemos ahora a estudiar profundamente el significado de meditar en la palabra de Dios. Cuando meditamos recibimos la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Así que meditar es: Número 1. Esconder la palabra de Dios en el interior. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Número 2. Pensar en la palabra del texto bíblico con el corazón totalmente abierto a la dirección del Espíritu Santo, para que Él me guíe a toda verdad que nace y que necesita mi alma. Número 3. Permite que el Espíritu Santo confronte el cristiano que soy con el cristiano que Dios desea que sea, a la luz de la palabra. Número 4. Ponerme en el lugar del personaje bíblico y decir a Dios: obra en mí de la misma forma que obraste en él. Es colocarme en una posición en que Él pueda usarme y modificar mi vida. Número 5. Asimilar el pan vivo que está siendo servido para tener una nueva vida durante el transcurso del día. Vamos a practicar la meditación. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Podemos meditar en este versículo de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras. ¿Qué me sugiere la palabra hallar? Procurar. ¿Cuál debe ser la naturaleza de esa búsqueda? Y si me buscareis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. El Salmo 42:1 menciona que mi alma necesita de Dios para vivir, y el salmista se refiere a esa búsqueda de la siguiente forma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando te levantas por la mañana, ¿cuál es el mayor deseo de tu alma? ¿Te despiertas respirando el poder de Dios y de su palabra? Número 2. Y yo las comí. Aquí la palabra comer podría ser interpretada como degustar y masticar bien el alimento, hasta que los nutrientes entren por las corrientes sanguíneas del alma. Y gracias a ese proceso, viva durante ese día. Debo estar ante la presencia de Dios hasta que sienta que estoy nutrido espiritualmente. No puedo ir ante el Padre solamente para merendar o cenar. Número 3. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así se sentirá una persona que da prioridad a Dios al comienzo de cada día. Los resultados de esa forma de relación son poder y felicidad. ¿Te das cuenta de cómo es posible convertir el texto en algo más vivo y atractivo? Continúa meditando y nuevas verdades te serán reveladas. El proceso de meditar en la palabra es semejante al comer el alimento. Así como necesito introducir el alimento en mi cuerpo para recibir nutrientes, de la misma forma necesito recibir en lo íntimo de mi ser la palabra viva de Dios,
Sin el alimento que viene de la comunión diaria, te será débil y serás vacío. Así como el cuerpo físico que no recibe el alimento se siente sin fuerzas y sin disposición de actuar. En este momento medita en las palabras del profeta Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y yo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel 2:8 y 3:3. Más vida. En Juan 6:63, Jesús hace la siguiente afirmación: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuanto más entro en contacto con la palabra, más vida recibo. Las letras contenidas en la Biblia son símbolos de las palabras proferidas por Dios. Cuanto más bebo de esta fuente, aumenta más mi capacidad de recibir. Sus palabras son vivas, son espíritu y vida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El Señor lo reprendió utilizando el texto del Antiguo Testamento. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las palabras de Dios son vida, contienen vida. Sin el alimento diario, no consigo tener fuerzas para vivir, pues gracias a Él me convierto en participante de la vida y de las promesas de Cristo. Lo entendemos así por el mensaje que nos transmite Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Más entendimiento. La verdad en sí no contiene únicamente vida, contiene también entendimiento y esclarecimiento. El salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119:130. Cuanto más nos alimentamos de la palabra y más verdades recibimos, más esclarecimiento obtendremos, dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Y cuanto más permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, más brillo irradiamos. Sumisión total a la dirección del Espíritu Santo. La verdadera meditación implica una total sumisión de la mente al dominio del Espíritu Santo. Meditar es recibir la propia vida de Cristo por intermedio de la palabra. La verdad espiritual que recibimos por medio de la exposición bíblica no toca por sí sola nuestra vida de forma profunda. Para que podamos experimentar la transformación, se desea que sea necesario de la verdad sea recibida en lo íntimo del alma. Solamente el Espíritu Santo es capaz de realizar esta obra, dándonos así la revelación plena de toda la verdad. Debemos presentarnos ante Dios convencidos que dependemos enteramente de Él para recibir el alimento diario. Pablo aclara muy bien en 1 Corintios 2, 9 al 12. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por medio del espíritu recibimos la bendición de conocer a Dios. Nunca debemos confiar en nuestro propio entendimiento, ni en nuestra capacidad intelectual para entender las cosas espirituales. El ejemplo de Salomón. La actitud de Salomón al inicio de su reinado es un ejemplo de una postura que debemos adoptar cuando nos encontramos ante la presencia de Dios. Poco después de asumir el trono de Israel, Dios se presentó ante él en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras, que yo te lo daré». Y la respuesta a ese maravilloso ofrecimiento divino fue: «Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». Primera de Reyes 3, 7 al 9. La reacción natural de Salomón fue obedecer la revelación divina. Dice el versículo 3: «Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David». La misma condición no es exigida hoy para que podamos recibir diariamente las revelaciones divinas con el programa diario que Dios tiene para nuestras vidas. Además de ser obediente, Salomón tenía otras cualidades que merecen ser destacadas. Era como un niño, dependía totalmente del Padre Celestial. «Y yo soy joven», dijo Salomón a Dios. Dios bendice y se revela a los humildes de espíritu. Y es por eso que necesitamos tener humildad y dependencia de un niño. En el caso de Salomón, su sentimiento de dependencia, su confianza y sinceridad hacían que Dios fuese la figura más importante de su vida. Cierto día Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de los discípulos, y luego les dijo: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor entre el reino de los cielos». Mateo 18, 3 y 4. Quien es humilde reconoce la necesidad de la actuación del Espíritu Santo para comprender las revelaciones de Dios. Era rey, tenía una responsabilidad, y a pesar de sentirse como niño, Salomón reconocía la posición que Dios le había colocado. «Me has puesto a mí, tu siervo, por rey». Lo mismo debe suceder con nosotros cuando nos aproximamos a Dios. Esto mismo debe suceder con nosotros, que se revele a sí mismo sus verdades. Tenemos que reconocer que en su gracia nos hace hijos de Dios, del Dios vivo, coherederos de Cristo e hijos del Rey. Pasamos a relacionarnos y a gozar de su comunión. Se complace en hablarnos e instruirnos, confrontarnos y exhortarnos y edificarnos, pues ahora nos encontramos disolublemente unidos a Él. Se agrada en manifestarse a aquellos que le obedecen. Jesús afirmó: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré». Juan 14, 21. Llegamos a la conclusión. Meditar es algo de pensar y reflexionar y analizar los versículos de la Escritura y del espíritu de profecía en una actitud de dependencia total del Espíritu Santo, para que nos revele el significado de las verdades
contenidas en la inspiración. Entonces, por la aceptación y la obediencia a este mensaje, asimilarlo a nuestro interior. Si quien medita mantiene una actitud de humildad, confiesa con confianza y obediencia, la asimilación de esa verdad comunica vida y esclarecimiento. Meditar es recibir la verdad en lo más íntimo de nuestro ser. Es nutrirse de Cristo, del pan vivo. La palabra viva, el vocablo meditar provienen de un término latino, el cual procede también de la palabra medicalus, que significa medicina o remedio. Y como sabemos, una medicina solo nos beneficia cuando lo ingerimos las veces prescritas. Vamos a la aplicación. ¿Qué entiendes por meditación? Describe tus respuestas. ¿Qué actitudes básicas necesitamos tener para que el Espíritu Santo nos revele las verdades implícitas en las Escrituras? ¿Existe algún aspecto de tu vida que todavía no está bajo el control del Espíritu Santo? Todas esas preguntas tú las puedes responder y también recuerda de describir el programa que Dios tiene para ti hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir. Recuerda orar por las personas que tienes en tu lista y recuerda que la meditación es una de las cosas más importantes, es una de las herramientas para conocer a Dios y necesitas conocerlas, necesitas vivirlas y necesitas saber cuál es el mayor deseo de tu alma. Que este deseo pueda ser el alimento diario, la comunión diaria. Eso te hará sentir feliz. Mas si tú no te alimentas espiritualmente, te sentirás vacío y muy débil. Recuerda que como el alimento diario te hace estar bien físicamente, aunque el alimento espiritual te hará estar bien y te hará estar feliz. Ahora debemos presentarnos a Dios convencidos de que dependemos enteramente de Él para recibir el alimento espiritual diario. Los creyentes que se vistan de toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diario a la meditación, a la oración, al estudio de la Escritura, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre lo que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios, y anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. ¿Estás firme? Sí. ¿Has realizado tu jornada todos los días? Felicitaciones. Continúa así y recibirás un hermoso certificado cuando concluyas las tareas de las 40 madrugadas con Jesús. Te deseo un feliz día y tantísimas bendiciones. Hasta mañana.